Bienvenidos a Encontrando el Camino, este podcast donde hablamos sobre las maravillas que Dios hizo y sigue haciendo en nuestras vidas. Mi nombre es Keren Benítez y estoy muy contenta de que puedas estar acá escuchando estos episodios. Y este programa sale en vivo los días jueves de 20 a 21 horas por radio LU3 AM 1080. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al programa Encontrando el Camino. Este nuevo programa que te va a acompañar los días jueves de 20 a 21 horas por esta radio, por LU3 AM 1080, Bahía Blanca. La verdad que estamos muy contentos de acompañarte. Y antes de comenzar con el programa, te quiero comentar un poco de por qué el nombre del programa, por qué Encontrando el Camino. Y es que cuando Jesús caminaba por los pueblos, por las ciudades y se encontraba con las personas tenían su día a día común, su día ordinario, por así decirlo, pero cuando veían a Jesús, ese día común se transformaba en un día extraordinario, porque recibían sanidades, porque Jesús impartía una palabra y esa palabra era transformadora para ellos, transformaba sus corazones, transformaban sus vidas. Y es por eso que estamos haciendo este programa, porque queremos hablarte y queremos que escuches sobre las maravillas que Dios hace y sigue haciendo en nuestras vidas. Y para comenzar con esta charla, hoy tenemos un segmento muy especial que se llama Esta es mi historia, donde mi pastor, Esteban Benítez, nos va a contar y nos va a relatar sobre su historia. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches para todos. Espero que se puedan encontrar perfectamente bien como nosotros, que estamos muy cómodos aquí compartiendo juntamente con Keren, y esto realmente es una bendición poder estar compartiendo con ustedes lo que sucede al costado del camino, en el camino, lo que sucede cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios. Pero bueno, no quiero adelantarme a todo lo que vamos a tener en el programa. Quiero decirte que, como me presentaba Keren, soy el pastor Esteban, y para mí es un gran honor, un gran privilegio, Keren, compartir contigo en este tu primer programa. Y por supuesto queremos saludar a toda nuestra ciudad de Bahía Blanca. Como dijo el pastor, la verdad que Dios hacía grandes cosas en el camino, pero también en la vida de uno mismo. Dios sigue haciendo cosas, y esa es la esencia de este programa, comentar las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Y cuando hablamos de maravillas, las maravillas también generalmente están en los detalles de nuestro día a día, desde cuando sale el sol, cuando amanece, cuando podemos abrir nuestros ojos. Eso es algo tremendo, que podamos estar viviendo, que podamos estar respirando este hermoso aire que el Señor nos ha dado, y que ahora estemos culminando este día que el Señor nos ha dado, que nos ha regalado. Y antes de comenzar, antes de iniciar de lleno con lo que vamos a hablar hoy acerca de las historias, me gustaría compartirles una frase de un libro que es hermoso, se llama El latido del corazón de Rabí. Se los recomiendo, está muy bueno, es un libro muy llevadero de leer, se lee muy rápido. Y hay una frase que dice así: sabía que había un solo lugar al cual ir. Me sumergí en el centro de mi alma, me quedé cada vez más quieto y escuché el latido del corazón del Rabí. Y eso es lo que nos ha impactado en nuestras vidas: escuchar el latido del corazón de Dios, escuchar de su amor. Y bueno, vamos a ir de lleno con el tema de hoy, que se tituló Esta es mi historia. El pastor nos va a contar cuál es su historia en los caminos del Señor, cómo inició en los caminos de Dios, pero nos gustaría que nos cuentes desde la infancia. Vamos a hacer un viaje por la historia, vamos a irnos a 1900
Bueno, tampoco tanta historia, tantos años, pero bueno, sí, vamos a comenzar con este camino, contando un poco sobre nuestras vivencias. No sé a quién le va a interesar en esta noche escuchar mi historia, pero siempre hay algún curioso, siempre hay alguien interesado, alguien que quiere saber de qué se trata. Bueno, mi historia es algo, puedo decir que fue un camino desde lo ordinario hasta lo extraordinario. ¿Qué sería lo extraordinario para mí? Lo extraordinario para mí, encontrarme en el camino de mi vida con Jesucristo, donde puedo decir que ahí realmente encontré el sentido de todo. Nosotros venimos de la ciudad de San Nicolás, nací allí en la ciudad de San Nicolás, somos muchos hermanos, varios hermanos, tanto mujeres como varones, somos muchos, venimos de una familia muy humilde, pero una familia que desde que me acuerdo o recuerde, desde muy temprana edad, mi mamá nos llevaba a la iglesia, desde muy pequeño. Tengo mis recuerdos todavía muy vivos cuando ella nos preparaba el día domingo. El día domingo, y en el momento de ir a la reunión, nosotros nos preparábamos y tal vez teníamos solamente esa ropita para ir los días domingos al culto y la usábamos solamente el día domingo. Lo interesante de todo esto es que quedan esos recuerdos marcados en mi mente, que nos perfumaban, la ropa estaba impecable, tal vez era la misma ropa todos los domingos, pero era una ropa exclusiva para estar el domingo en la reunión. Era muy pequeño, tal vez 4 o 5 años, y desde que empezaba la reunión, esos recuerdos que tengo por ahí, es que estaba pegadito ahí en el banco, porque, bueno, no sé cómo será ahora las mamás que tienen a sus niños en las iglesias, pero este es el caso mío. Mi mamá me daba una recompensa si es que me mantenía sentado en el banco, de estar al lado de ella. La verdad que fueron una infancia muy linda. No es tal vez la misma infancia que hoy pasan, porque tengo una infancia maravillosa, un recuerdo muy lindo. O sea que podemos decir que tuviste familiarizado con la iglesia desde muy chico, pero sin embargo, aunque iba desde muy chico, no tuviste ese encuentro con Dios de chico. Porque, por ejemplo, si bien no estoy para hablar de mí, pero yo tengo recuerdos vívidos de conectarme con Dios desde muy chica, de encontrarlo desde muy chica, pero es lindo cuando recordás eso de, bueno, mi mamá me chantajeaba, por así decirlo, para que me quede ahí sentado esas horas, 2 horas, y a quedarse quieto. Tal cual, porque de eso se trataba, de que nos teníamos que quedar quietitos al lado de ella, y funcionaba de esta manera. Con una mirada, ella solamente cuando la mirábamos sabíamos nosotros si podíamos salir del lugar, si podíamos ir a jugar o lo que sea, solamente con una mirada. Ella tenía muchísimo poder en su mirada, y con un gesto, con una seña se solucionaba todo. No hacía falta que nos digan 2 o 3 veces las cosas, entendíamos perfectamente qué era lo que teníamos que hacer. Pero como dijiste, Keren, volviendo a lo que hiciste mención recién, la verdad que sí tengo recuerdo desde mi infancia familiarizado con la iglesia o con las cosas de Dios, pero no fue en ese momento que tuve un encuentro, podemos decir, con Dios. No fue en ese momento que Dios, podemos llamar que Dios hizo un llamado genuino en mi corazón. Pasaron muchísimos años más para poder pasar por esa etapa. Y de a poco nos vamos a ir acercando a esos primeros comienzos, primeros encuentros con Dios, pero me gustaría que nos cuentes cómo eran esas tardes. Si bien nombraste la iglesia, no nombraste la plaza, pero yo
vamos a decir algo, soy su hija, entonces sé un poco de la historia. Me gustaría que cuentes la historia de la plaza, que estabas jugando con tus amigos, pero ya creo que sabes a qué me refiero. Ese puntual que ya estamos en la adolescencia, ¿no? ¿Ya era cuando eras adolescente? Claro, en el barrio nuestras ocupaciones eran la escuela, el río, estábamos cerca del río, donde estábamos todo el tiempo o pescando o bañándonos en el río, estábamos más tiempo en el agua y jugando al fútbol en la canchita, y hasta el día de hoy fue tan especial esa adolescencia que hasta el día de hoy mantengo la amistad en su gran mayoría con todos los de mi infancia, y fue una infancia en eso hermoso, maravilloso, aunque tal vez no teníamos lo que hoy podemos decir la tecnología. No estaba la tecnología que hoy estaba, pero sin embargo podíamos disfrutar de juegos, de situaciones donde hoy debe ser por la época, por distintas edades, pero ya se está perdiendo eso, o se ha perdido definitivamente, a menos que sea tal vez un pueblo, pero en el barrio era como, había mucha actividad en la calle, en la vereda, en las plazas, los chicos todo el tiempo estábamos después de la escuela divirtiéndonos, jugando, haciendo muchísimas travesuras, y bueno, y así fuimos creciendo en ese barrio donde nos conocíamos casi todos, amantes del fútbol, amantes de las cosas que tiene uno en el barrio. Y al pasar el tiempo, gradualmente, cuando uno va entrando a la adolescencia, juventud, y fue ahí cuando me desprendí digamos, de lo que mi mamá siempre me inculcó, que era ir a la iglesia. Ya en mi adolescencia, pasando la adolescencia, juventud, no estuve en el mundo de la iglesia. Pero se puede decir que, a pesar de que nombraste la escuela, nombraste la plaza, cuando jugaban los niños, pasaban la tarde, hay algo lindo que hay que resaltar, es que Dios estaba en todo momento, porque en esas tardes de plaza había un grupo de chicas que llevaban la palabra de Dios. ¿Cómo era eso? Estar jugando y encontrarse por ahí alguien que te llame para compartirte sobre Dios. Claro que sí, rarísimo todo, y también digamos muchísimo coraje estas jovencitas que serían jovencitas, muchísimo coraje, muchísimo atrevimiento en decir vamos a pararlos a estos salvajes que están, porque éramos salvajes, estábamos todo el tiempo jugando al fútbol en la calle, después de salir a la escuela, como les decía, y hacer los mandados que uno hacía cotidianamente, y estábamos todo el tiempo allí. Y tengo el recuerdo que ahí tuve un llamado, podemos decir, de Dios en esa etapa, en esa niñez. Venían estas dos jovencitas y nos paraban, estábamos jugando al fútbol, literalmente nos paraban ahí en el terreno baldío donde jugamos al fútbol, en la canchita, y nos llevaban la palabra de Dios. En ese lugar no había mesa, no había silla, no había, digamos, no tiraban un paño en el piso, así nomás, literalmente sentados en el pasto, parábamos de jugar. Ellas abrían sus Biblias, sacaban sus libros que tenían para compartir, y hubo una historia que esa historia marcó mi corazón, y incluso después, ya cuando ya estoy en las cosas de Dios, utilicé esa historia para predicar en un campamento de niños. Imagínense que me la recuerdo como que si me predicaron ayer esa historia, y ya pasaron, no sé, décadas de que estas jóvenes nos predicaron la palabra de Dios allí en el parque. Eran mensajeras de Dios, eran enviadas por Dios, porque tal vez nunca se imaginaron que le estaban predicando tal vez a un futuro
pastor, a un futuro hombre de Dios, y ese es el alcance que muchas veces tiene la palabra de Dios. Nosotros trabajamos con niños, adolescentes, jóvenes, pero no sabemos el alcance maravilloso que tiene el mensaje de la palabra de Dios. Y podemos, a través de la palabra, podemos marcar la vida de una persona que tal vez después puede ocupar una posición en la política, en el arte, en la iglesia. Por eso, de paso, quiero animarles a todas y todos aquellos que están predicando la palabra de Dios, que no se desanimen y que siempre miren de que no hay límites en cuanto al poder que tiene esta palabra. Nosotros nos sentamos y ellas literalmente sacaron todo ahí en el parque, en donde estábamos jugando al fútbol, ahí en el terreno baldío, nos compartieron la palabra y terminamos todos llorando, llorando. Sacaron una maderita, sacaron algunos clavos, y cada vez que nosotros repetíamos un pecado que habíamos cometido, por ejemplo, no sé, una mentira que habíamos hecho, que era muy normal que nosotros mientamos todo el tiempo, algún insulto que era también normal que insultemos. Claro, porque eran niños en sí, los niños hacen sus travesuras, tienen sus momentos. Tal cual, éramos chicos, pero imaginemos que éramos chicos que no, sin control, estábamos solos, sin ningún adulto que nos controlase. Entonces, de vez en cuando sacábamos una mandarina en algún terreno, una naranja, jugábamos a la pelota en cualquier horario, molestábamos, nos peleábamos con otros chicos, y estas jovencitas sacaron una madera, y cada vez que nosotros nombrábamos un pecado que hayamos hecho en ese día, ellas clavaban un clavo en la madera. Cuando terminaron el mensaje, la madera, literalmente éramos todos, compartíamos el mensaje y todos agregábamos pecado. Cuando ellas terminaron el mensaje, la madera estaba cubierta totalmente de clavos, y ellas remataron esa enseñanza como: así es nuestro corazón. Así es nuestro corazón cuando cometemos pecado. Y empezaron a sacar los clavos y mostraron cómo quedó el corazón todo roto, cómo quedó esa madera toda destrozada por el pecado, por los clavos. Y ese mensaje seguramente a los otros que estaban ahí conmigo, los otros niños, también le marcó, pero terminamos literalmente todos llorando, y nunca me pude olvidar del mensaje que se me predicó en esa etapa de mi vida. Y ahí es cuando el día ordinario se convierte en extraordinario, cuando Jesús se cruza por nuestro camino, y sin importar la edad, sin importar lo que estemos haciendo, cuando Dios se cruza en nuestro camino, algo acontece y cambia nuestro corazón. Pero vamos a saltar por el tiempo, vamos a subirnos en esa máquina del tiempo y vamos a ir a la juventud. Cuando vos recién nos comentabas que ya te estabas alejando de los caminos que tu madre te había marcado, que te había enseñado desde chiquito, ¿cómo fue ese alejamiento o esa búsqueda a nuevas cosas siguiendo otros caminos? Bueno, el asunto es que el alejarse, o algunos también pueden decir el apartarse de Dios, convengamos que yo era de niño que estaba allí en el camino. Desde muy niño estaba en el camino, y cuando era joven me aparté de las cosas de Dios desde mi adolescencia. Pero todo acontece gradualmente. No es que de la noche a la mañana uno termina metido, por decir así, en el barro, en el fango, que uno está sumergido en el pecado de la noche a la mañana. No, todo comienza gradualmente. Uno va abriendo distintas puertas cuando es joven,
primeramente probás un día, no sé, por decirlo así, compartís una cerveza, compartís algo con los muchachos de la esquina, compartís una salida y allí comenzás a conocer gente, conoces a uno, a otro, y cuando hay o un día desesperante, un día de problema, como ya tenés más o menos un refugio que es la bebida, y conoces otras personas que también aparte de la bebida están en otras cosas, y cuando en la juventud realmente estuve perdido, realmente literalmente pensé incluso que iba a vivir solamente hasta los 23 años con el estilo de vida que llevaba. Pensé que en unos días, en cualquier momento, porque dormía tal vez en un lugar, en otro, no tenía días donde uno puede decir, bueno, salgo el viernes y vuelvo el viernes, no. Salía tal vez un martes y volvía un viernes, por ahí estaba todo un fin de semana, una salida normal de ir hasta una noche nocturna en un bar o lo que sea, terminábamos tal vez en un estadio de fútbol allí en Mar del Plata viendo un partido de River, la vida sin rumbo. Y cuando hice el servicio militar, que no sé si alguno de los que hicieron el servicio militar conmigo me estarán escuchando o van a escuchar, quiero darle también un saludo, que hoy estamos en contacto con todos ellos, pero ocurrió algo en el servicio militar que no había conocido yo en el barrio, que era la droga. Si bien se escuchaba antes que había droga, que yo estaba todo muy, era como un tabú, estaba muy tapado todo. Pero bueno, en el servicio militar conocí otras cosas y así fue mi juventud. Y era algo que me gustaba, no era que yo quería empedernidamente salir del mundo, dejar la salida, la vida que llevaba, no, porque era algo que me gustaba, pensé que era la mejor vida que había. Claro, se puede decir que te era cómodo, o sea, porque estabas con tus amigos, tus compañeros, estabas entre comillas, en un buen ambiente acompañado. Te sentías acompañado por tus pares, por así decirlo. Sí, lo que pasa es que no sé si habrá alguien que habrá vivido esta situación, pero cuando pensás que estás cómodo, como decís, estaba cómodo porque no era un lugar de donde yo quería salir corriendo, pero llega un momento, un horario en la madrugada, donde hay como un bajón, donde quedaron 2 o 3 de todos los que salieron 5 o 6, pero quedaron 2 o 3, 6 de la mañana, 5 de la mañana, y ahí viene como una tristeza abrumadora al corazón del hombre, porque ahí es como que uno realmente pasa por una experiencia de vacío profundo, de soledad, aunque esté acompañado, como decía, estás como está acompañado, sí, pero eso no era un indicio de que podía estar acompañado y estar con personas y sentirme acompañado. No, me sentía solo, estaba con un vacío profundo en mi corazón y que no lo podía llenar nada lo podía llenar, porque cada vez encontrás cosas nuevas en el mundo, pero no hay ninguna cosa que pueda llenar ese vacío que hay en el corazón de una persona que se encuentra en esa situación. Se puede decir que hoy en día lo llaman vacío existencial, ese vacío tan profundo que muchos experimentan antes de encontrar a Dios, y decían, porque cuando uno lo encuentra dice, listo, esto era lo que me faltaba, pero en ese proceso antes no sabes lo que te falta, y al no saber lo que te falta estás buscando de todos lados, agarras lo primero que se te cruce, retomando al vacío. Es algo tremendo, porque dicen que la mayoría lo experimenta, y uno cuando se aleja un poco de Dios, cuando no lo busca fervientemente o no lo busca de continuo, puedes sentir un poco de eso, puedes sentir cómo hay un peso
en nuestra vida, como que hay algo que nos está faltando, hay algo que nos abruma. Bueno, disculpa, perdón. Sí. Y te quería hacer una pregunta de cómo es que estabas perdido con amigos, sintiéndote solo por las noches, experimentando esos sentimientos. ¿Cómo es que llegaste a los caminos de Dios? ¿Por qué Dios otra vez? ¿Por qué la iglesia? Bueno, ¿cómo es que llegué al camino de Dios? Bueno, lo que veo por otra parte es que mi madre siguió siempre persistente en el camino de Dios. Nosotros no nos apartamos, éramos indomables en el mundo, pero ella siempre persistente en el camino de Dios. Eso por un lado porque también tiene algo que ver en mi regreso a las cosas de Dios. Pero bueno, el detonante, podemos decir, lo que ocurrió para que pueda llegar, en realidad no quise yo llegar al camino de Dios, sino que algo aconteció para que pueda llegar al camino de Dios. No era algo que yo estaba buscando, volver y no podía afianzarme con Dios. No, nunca me pasó eso de entrar, salir a la iglesia, entrar a la iglesia, salir, y que me costaba dejar mis cosas. No fue ese mi caso. Mi caso es que... No fue por que extrañabas ese ambiente, para nada. Claro, al contrario, estás muy... Claro, no fue ese mi caso. Mi caso es que, bueno, estábamos una noche de salida con unos amigos, estábamos compartiendo guitarreada, no sé si se utilizará todavía, pero estábamos con unos amigos guitarreada, no sé cuántas cajas de vino habíamos tomado esa noche, y después de cenar, después de tomar vino y después de estar de guitarreada, me recuerdo que un amigo mío había llegado al barrio, que quería pasar un tiempo conmigo para saludarme y que había traído unas cosas él era un mochilero pero vivía ahí en el barrio y quería verme a mí, justo había llegado esos días. Entonces le digo al muchacho que estaba conmigo si lo vamos a ver, porque iba a estar en el barrio en la esquina con los muchachos, yo quería ir a saludarlo, que quería salir con nosotros. Bueno, resulta que cuando llego a la esquina me dijeron los amigos de la esquina del barrio que ya habían salido, me estuvieron esperando hasta recién y ya salieron. Entonces yo seguí, podemos decir, de caravana toda la noche, seguí de toda la noche, y a la mañana, cuando me acuesto, me despiertan, no sé si al momento que me acosté ya me despertaron. Resulta que los que salieron esa noche, que no habían sido conmigo, salieron esa noche, habían tenido un accidente. Y este amigo mío en ese accidente falleció. Entonces yo renegué mucho con eso, porque él no era de tomar todo el tiempo como tomábamos nosotros, no era de enloquecerse de la manera que lo enloquecíamos nosotros, y con eso renegué mucho de por qué no me tocó a mí ir en esa salida, y por qué no me tocó a mí partir, porque ya mi vida estaba perdida, no tenía ningún tipo de sentido. Entonces me sentí como angustiado, me sentí como depresivo. Mi vida ya ahí no tenía sentido, porque no entendía por qué quedé yo y murió mi amigo, sabiendo que el que llevaba una peor vida era yo. Entonces un hermano mío, mi hermano de sangre, me invita a la iglesia. Me dijo, bueno, si te sentís así, vacío y desanimado, ¿por qué no vas a la iglesia? Y bueno, y ahí cuando yo entro a la iglesia, entro como me vestía en el mundo, con ropa mundana, con campera negra con la estampa de los redondos atrás de la espalda, con lente negro. Así entré a la iglesia, me senté atrás, una iglesia, no sé si una mega iglesia, una iglesia pequeña. Pero cuando estaba sentado atrás, el pastor que estaba predicando predicó sobre mi vida. Me sentí que Dios
conocía todo sobre mí y miraba alrededor porque tenía un nudo en la garganta. Quería llorar, pero también sentía vergüenza porque alrededor mío había señoras que estaban sentadas, habían familia, y no quería que me vieran llorando a mí. Entonces, con un nudo en la garganta, casi sin poder hablar, le dije a Dios esa noche, si Él realmente me acepta, me recibe como yo estaba, yo le iba a servir a Él por el resto de mi vida. Y cuando terminé de esa oración, cuando terminé de hablar de esa manera, estaba arrodillado en el altar, el culto ya había terminado, la reunión, y yo seguía llorando en el altar, arrepintiéndome a Dios. No sé cuánto tiempo estuve en ese altar llorando, pero cuando me levanto de ese altar, nuevamente puedo decir que Dios me restauró. Dios me dio una nueva vida. No tuve ningún inconveniente de luchar con las cosas que tenía del mundo, porque es como que Dios me colocó un corazón nuevo, una mente nueva, me cambió la vida, Dios me dio una nueva oportunidad, y bueno, y así fue ese reencuentro con Dios, y fue un encuentro realmente radical, un giro 180 grados, y ese pacto hasta el día de hoy sigue vivo, porque esa noche hice un pacto con Dios de servirle a Él por el resto de mi vida. Y después realmente al otro día no tenía necesidad ni de fumar, ni de drogarme, ni de salir, ni nada de eso. No es que yo sea religioso y te encuentro un montón de... No, lo que sucede es que realmente Dios transformó mi vida. Dios me cambió completamente, me trajo al camino. Justamente el programa tiene que ver con el camino, y realmente ahí encontré el camino, el sentido para mi vida, el rumbo para mi vida. Ahí realmente pude encontrar la felicidad. Mi corazón se llenó de gozo. Dios tenía planes conmigo, porque no pasaron muchos meses que comencé a predicar la palabra, y hasta el día de hoy continúo predicando la palabra de Dios. Así es como volví nuevamente a retomar el camino. Wow, qué emocionante, qué lindo es escuchar de cómo Dios actúa en nuestra vida, de cómo Dios nos transforma. Y hay una certeza que no quiero pasar por alto, que cuando vos mencionaste que te sentías vacío, que te sentías solo, vino tu hermano y te dijo, vaya a la iglesia. Y quiero animarte, si estás del otro lado y sentís eso, sentís que hay un vacío en vos, te sentís solo o estás experimentando otras cosas y necesitas encontrar una salida, te aliento a que vengas a la iglesia, te aliento a que puedas animarte a dar ese paso. Es un paso que da uno de decir, ok, voy a la iglesia, entrego todo a Dios, y cuando hacemos ese paso, Dios entra en nuestra vida y la cambia por completo. Y eso es hermoso poder compartirlo. Hay una salida a ese sentimiento, por así decirlo, hay una salida de esos problemas, y es la sanidad a través de Dios, y es la restauración a través de Dios. Hemos llegado a la culminación de este episodio de Esta es mi historia. La verdad que la pasamos muy bien. Muchísimas gracias por escucharnos. Y si te gustó, puedes compartirlo en tus redes sociales. En Instagram estoy como @soykerenb, porque mi apellido es Benítez. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio.